Había una especie de fórmula, ¿no? La que nos contaron por décadas sobre cómo funcionaba la vida adulta. Estudias, consigues un buen trabajo, ahorras y pues eventualmente te compras una casa. Se sentía como un camino casi garantizado si seguías las reglas. Pero, ¿qué pasa cuando esa fórmula simplemente se rompe? A ver, empecemos con este número que es como la primera pieza del rompecabezas. Casi la mitad, el 46% de los jóvenes en México entre 20 y 29 años, todavía viven con sus padres. Y ojo, esto no es algo que solo pase aquí. En Estados Unidos el panorama es muy parecido. Hay millones de personas en esta misma situación. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este análisis. ¿De verdad es una elección de estilo de vida? ¿Será que a las nuevas generaciones ya no les interesa tener una casa? O más bien, ¿será que el sistema cambió tanto que esa meta se volvió casi imposible de alcanzar por más que uno quiera? Aquí es donde la historia se pone más seria. Comprar una casa propia pasó de ser algo que se esperaba de ti, un hito en la vida, a ser un sueño que para muchísimos se siente lejano, a veces hasta inalcanzable. Vamos a desmenuzar exactamente por qué. Es que siempre se escucha lo mismo, ¿no? El típico comentario de que los jóvenes de ahora no saben administrarse, que se lo gastan todo. Ese es el mito. Pero la realidad, cuando uno ve los datos duros, es que el problema es muchísimo más grande. Es un cambio en las reglas del juego, un problema de estructura. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque los datos nos revelan un abismo, una brecha que no para de crecer, una que por más que uno ahorre y se esfuerce, ya es casi imposible de cruzar por cuenta propia. Pensemos en esto un segundo. Según cifras oficiales, en México hay casi 10 millones de personas con carrera técnica universitaria que ganan, en promedio, unos 7,500 pesos al mes. O sea, ese es el punto de partida para millones de profesionistas. Ahora, agarremos ese sueldo y pongámoslo junto a esta otra cifra, 1,800,000 pesos. Eso es lo que cuesta, en promedio, una casa en el país. La desproporción es brutal. Y digo promedio porque en las grandes ciudades encontrar algo por debajo de eso es prácticamente una misión imposible. Y esta gráfica lo resume todo perfectamente. Vean nada más esto. El precio de la vivienda sube un 8,2%, más del doble que la inflación. Y mientras tanto, los salarios apenas si le rascan al 4%. Es una carrera que sencillamente no se puede ganar. Cada año que pasa, la meta se hace más y más lejana. Entonces, ¿cuál es el impacto real de todo esto? Pues se mide en años de vida. Hace 30 años la gente compraba su primera casa entre los 27 y 28 años. Hoy esa edad ya se disparó a los 39. La vida adulta ya no empieza cuando uno quiere, sino cuando el bolsillo lo permite. Pero a ver, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Porque esto, obvio, no pasó de la noche a la mañana. Fue una combinación de muchísimos factores que se fueron juntando, como una tormenta perfecta, hasta crear esta crisis. Para entenderlo, tenemos que volver a lo más básico de lo básico, la ley de la oferta y la demanda. Es así de simple. Si cada vez hay más gente queriendo vivir en las ciudades y al mismo tiempo se construyen menos casas que puedan pagar, ¿qué pasa? Pues que los precios se van al cielo. No hay de otro. Pero la cosa se complica, porque no es solo un factor, es la mezcla de todo. El terreno en las zonas donde la gente quiere vivir es escaso y carísimo. Los materiales de construcción, como el acero y el cemento, han subido más de un 50%. Los desarrolladores, pues lógicamente, ven más negocio en construir depas de lujo que casitas para empezar. Y para rematar, mucha gente compra propiedades no para vivir en ellas, sino como una inversión, lo que saca aún más casas del mercado. Y si todavía quedaba alguna duda, chequen este gráfico. Es que es increíble. Casi la mitad de toda la vivienda nueva que se hace en México está pensada para el segmento premium, un mercado que, en realidad, es solo el 7% de la población. La desconexión entre lo que se construye y lo que la mayoría necesita es abismal. Bueno, ya vimos los números, la economía, las gráficas, pero ¿y la gente? ¿Cuál es el costo humano de todo esto? ¿Qué le pasa a una generación entera que tiene que vivir con esta incertidumbre todo el tiempo? Pues la gente se adapta como puede. Se vive más tiempo en casa de los papás y no por gusto, sino por necesidad. Rentar se vuelve algo permanente, un hoyo negro que se come el sueldo e impide ahorrar. Compartir depa con roomies deja de ser algo de estudiantes para volverse una estrategia a largo plazo. Y lo más fuerte de todo, las grandes decisiones de la vida, casarse, tener hijos, todo se pone en pausa. Y claro, todo esto pega en lo emocional. Genera un desgaste, una sensación de estar corriendo en una caminadora sin avanzar. Te esfuerzas, trabajas, haces todo bien y aún así no alcanza. Te hace dudar y preguntarte si el problema eres tú, cuando en realidad lo que cambió fueron las reglas del juego. Ok, el panorama se ve complicado, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿hay una salida?
¿Estamos condenados a esto? La buena noticia es que hay países que han pasado por crisis parecidas y han encontrado maneras, si no de resolverlo por completo, al menos de quitarle un poco de presión a su gente. Y aquí es donde se pone fascinante. Miren Viena, ahí tratan la vivienda como un servicio público, como el agua. Y el 60% de la gente vive en vivienda social de altísima calidad. O Singapur, donde el mismo gobierno construye el 80% de las casas. O Alemania, donde las leyes protegen tanto a los inquilinos que rentar es una opción súper estable para toda la vida. O sea, no hay una solución mágica, pero sí que hay otros caminos. Entonces, ¿qué se podría hacer aquí en México? Los expertos siempre apuntan a 3 cosas. 1. Construir las casas donde la gente las necesita, cerca de los trabajos, no a 2 horas de distancia. 2. Cambiar las reglas para que se puedan hacer viviendas de diferentes tamaños y tipos. Y 3, que quizás es lo más difícil, alinear los salarios, el crédito y los precios. 3 cosas que hoy parece que van cada una por su lado. Así que, después de todo este recorrido, el punto central queda bastante claro. Esto no se trata de un montón de fracasos individuales. Es el resultado de un cambio muy profundo en cómo funciona el sistema. ¿Y si nos vamos a quedar con una sola idea? Que sea esta. No es por falta de ganas ni de esfuerzo. La gente sigue trabajando igual o más duro que antes. Lo que cambió fueron las condiciones. El juego ya no es el mismo. Y esto nos deja con una última reflexión. Cuando algo tan fundamental como tener un techo se vuelve un lujo, el problema ya no es solo de dinero o de bienes raíces. Se convierte en un problema social que afecta cómo crecemos, cómo innovamos, cómo nos imaginamos el futuro. La pregunta que queda flotando es esa: ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo si la estabilidad se vuelve un privilegio para unos pocos?